Si yo preguntara, cuando hay un problema, casi siempre abrimos la Biblia. ¿Por qué libro? Casi siempre, no sé por qué, pero nos gusta el libro de los Salmos, ¿verdad que nos gusta? Tal vez porque es el himnario de la Biblia. Los Salmos originalmente eran canciones, ¿ve? La palabra Salmos, en realidad, aunque está en el Antiguo Testamento, pero nos vino por el griego, porque viene de la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo de la Biblia al griego en los tiempos de Alejandro el Magno del Imperio Greco-Macedónico. Y la palabra salmos, ¿recuerdan lo que significa la palabra salmo? Significa alabanza. Así que tenemos 150 alabanzas en el mismo centro de la Biblia. Cuando una persona tiende a abrir la Biblia así al azar, la abre por el centro, casi siempre. Y la abre en el libro de los Salmos. 150 salmos, uno para cada problema. ¿Tienes 150 problemas? Pues mira, ahí hay un salmo para cada problema. Son canciones que nos acercan, nos elevan a Dios. Pero hay un salmo que se ha destacado más que los demás. Ustedes saben cuál es. Se le llama la perla de los salmos. ¿Recuerdan cuál es? El salmo que más se destacó. 23. Es el 23. Muy bien, hermana. Gracias. El Salmo 23. Y les invito a reflexionar en ese salmo por los minutos que nos quedan. El primer versículo dice: Jehová es mi pastor. Me encanta ese comienzo, porque ese es el título más sublime de Dios en toda la Biblia, ¿verdad? En hebreo son 4 consonantes que ni siquiera se ponen de acuerdo los eruditos en cómo se pronunciaban, porque lo consideraban tan solemne que tendían más bien a no pronunciarlo, y más bien en lugar de decir lo que pudiera haber sido Yahvé, o nosotros decimos Jehová en nuestra Biblia Reina Valera, ellos decían Adonai. Pero estaban hablando del Dios eterno, porque la idea de este título es que Dios es eterno y sin principio y sin fin, y que autoexiste. Es decir, Dios, para existir eternamente, no necesita de nadie. Por lo tanto, de allí vienen todas las grandezas de su omnipresencia, su omnisapiencia, pero sobre todo su gran amor. Porque la característica que más define a Dios es el amor. Porque dice: Dios es amor, como si fuera la esencia misma que lo constituye. Entonces, Jehová es mi pastor. Ese verbo ser, en todos los idiomas, si ustedes cuando vinieron aquí a Estados Unidos y empezaron a aprender inglés, hay algunos que nacieron tal vez aquí y lo hablan como si fuera su primera lengua, ¿verdad? Pero ese verbo ser en todos los idiomas es fundamental, porque es la esencia misma. Cuando decimos en inglés to be, cuando decimos en español el verbo ser, es fundamental. No habría idioma, ningún idioma podría existir sin ese verbo. Pero de todos los tiempos verbales, que el español es un idioma que tiene un sistema verbal bastante complejo, nosotros tenemos unos 10 tiempos verbales. ¡Wow! Es mucho. Hasta 5 pasados tenemos. Parece que los hispanos pensamos mucho en el pasado, ¿verdad? Y el pasado, si no lo sabemos utilizar bien, nos puede dar depresión. Pero si lo podemos usar en nuestra conveniencia, aprendemos lecciones del pasado. Pero lo que más me gusta de un sistema verbal es el presente, porque ¿cuál es el único tiempo real en la vida? ¿No es acaso el presente? El pasado ya está muerto, se llama pasado. Hay gente que vive en un continuo pasado, recordando las cosas que les han hecho, y no siempre recuerdan las cosas positivas. Tal vez eso no nos ayude. De ahí puede venir una depresión.
Y hay algunos que viven adelantándose al futuro y viendo el futuro como lleno de sombras, como lleno de dificultades. De ahí puede venir la ansiedad. Pero el único tiempo real es el presente. Jehová es mi pastor. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién es tu pastor? Yo sé que me van a decir Daniel Escalante. Pero aunque admiro a los pastores, porque yo también soy un pastor, y yo admiro a los pastores y siempre les digo, quieran a sus pastores, y le doy mi saludo al pastor Daniel Escalante. Se llama así, ¿verdad? Daniel Escalante. ¿Estoy bien? Pero Sí. tanto mi colega Daniel Escalante como yo también somos ovejas en el gran redil de Dios. Porque si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Cuando hemos venido a los Estados Unidos teníamos la idea de que aquí había de todo, ¿verdad? De todo en Estados Unidos. ¿Cuántos nacieron en un país diferente a Estados Unidos? A ver, ¿me puede levantar la mano allí? Porque nacieron en un país, venimos aquí, ¿verdad? Desde otro lugar. Y nos contaban que este era el paraíso, ¿verdad? Pero cuando llegamos aquí, encontramos que aquí había casi más cementerios. Yo nunca vi tantos cementerios. Yo soy originario de Cuba, viví en España 10 años. He estado en México más de 10 veces. No sé si muchos de ustedes son de México, no sé de dónde son, pero en Honduras he estado 2 veces. He estado pasé hasta Guatemala, en El Salvador. He estado en casi todos los países, de muchos de los países hispanos, no puedo decir todos, pero en muchos de los países hispanos. Ay, pero yo nunca vi tantos cementerios como en Estados Unidos. Ahora ya últimamente ya no van a ser tan grandes porque ya casi incineran a la gente. Pero dice, este país, aunque es un país lleno de oportunidades, también es un país lleno de riesgos para perder la familia. ¿Cuántos vinieron aquí y perdieron su familia? Como profesional que soy en salud mental, aparte de teólogo, su servidor es psicólogo, tiene un PhD en psicología y tengo licencia en el área de consejería. Les puedo decir de que hasta los inmigrantes tienen mayor riesgo de perder su matrimonio y su familia. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Eso dicen los estudios. Porque hacemos frente a una serie de novedades, de adaptaciones, que todo eso de alguna manera impacta a nuestra familia y nuestros hijos. Y a veces hasta podemos perder el riesgo de perdernos, a tener el riesgo de perder nuestra fe. ¿Dónde muchos de nuestros hermanos eran más fieles? En los países donde vivían. ¿Cuántos de ustedes eran adventistas en sus países? Levanten la mano, a ver, adventistas en sus países. Antes de venir aquí eran adventistas algunos. Eran adventistas. ¿Dónde se vivía la fe más intensamente? ¿Allá en tu país o la vives más intensamente aquí? Hasta me gustaría, ojalá que me dijeras que aquí la vives más intensamente. Pero casi siempre que hago esta pregunta, la mayor parte de los hermanos me dicen que vivían la fe más intensamente en sus países que acá. Porque parece que esa relación permanente con Dios, y yo le felicito porque tal vez, yo no sé, esto lo están haciendo por poco tiempo o lo tienen de manera permanente, esta línea de oración. Por ahora está permanente, pastor. Bueno, yo les quiero felicitar, ojalá que ustedes lo puedan mantener y que ustedes mantengan esta espiritualidad y ese gozo que se ve aquí en esta línea. Y para mí es una gran sorpresa, ¿verdad? Encontrar hispanos bien acercados a Dios. Yo admiro esto y lo felicito, pero dice, si ustedes están centrados en Dios realmente y ustedes vienen a la línea de oración y tienen un encuentro con Dios aparte de con sus hermanos, entonces Dios es su pastor, nada me faltará. A veces yo atendí a una iglesia que se me hizo tan grande, la última que atendí, se me triplicó la iglesia. Y ya cuando tenía 300 y pico miembros, pues había hermanos que se quejaban de mi servicio y yo no sentía que los podía atender a todos. Tenía muchas visitas solicitándome servicio y me enfocaba más a las visitas a veces que a los miembros,
No sé ustedes qué harían. Y a veces yo decía, hermano, sé que a algunos no siempre les he podido atender en la manera que ustedes deseaban. Pero lean este versículo. Jehová es mi pastor. ¿Lo quieren repetir conmigo? Jehová es mi pastor. Nada, Jehová es mi pastor, nada me faltará. nada me faltará, es así. Y yo le decía, ¿lo quieren repetir ahora poniendo mi nombre? Porque ellos decían, yo soy el pastor de la iglesia. Y yo le decía, pongan, mi nombre es Manuel. Yo le decía, pongan aquí, Manuel es mi pastor. Ujú. Y entonces yo le decía, bueno, ahora tienen que cambiar la palabra nada y poner la palabra todo. Manuel es mi pastor, todo me faltará. Ujú. Sí, es Pero cierto eso. si puedes decir Jehová es mi pastor, entonces nada te faltará. Es decir, que si tu Así es. presente con Dios está asegurado en una relación continua, permanente, una relación real de presente, entonces tu futuro está asegurado y vas a estar curado de la ansiedad, que es el desorden mental de los 300 y pico que hay en el manual de los consejeros mentales, en salud mental. La ansiedad es el más difundido de todos los desórdenes que hay. Así Lo mismo es que hemos cierto. visto que en los últimos días la gente estaría secándose por las cosas que sucederían en la ancha faz de la tierra. Ven ustedes, con todo esto del coronavirus, la crisis económica, todas las crisis que hay en el mundo ahora. Yo no me voy a meter a hablar de eso porque yo no quiero traer mala noticia aquí a la línea de oración. Pero lo que me gusta es una oveja, porque aquí se mencionan 3 experiencias de la oveja. Déjenme andar rapidito porque el tiempo ya se me va. Pero la primera experiencia es una oveja que habla de su pastor. Ujú. Noten que dice, tú necesitas hablar de tu pastor. Pero si tu pastor es Jehová, es Adonai, es el Señor, el eterno, es el que autoexiste, Él es tu pastor que conduce tu vida. Entonces la imagen del pastor está tomado de los pastores que vivían con su oveja, hacían vida con las ovejas. Delicado pastor Y me las da. ovejas confiaban en el pastor y obedecían al pastor, seguían al pastor. Esa era la característica de la oveja. Porque esto es una metáfora, ¿verdad? El pastor es una metáfora tomada del mundo, del mundo de la agricultura, del mundo de granjero de aquellos tiempos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Noten cómo de ahora en adelante todo está en futuro, porque hay una realidad presente. Entonces, ¿quién es quien está hablando? ¿Quién es quien habla? ¿Es la oveja quien habla? ¿O habla el pastor? ¿Habla el pastor o habla la oveja? ¿Quién es quien dice en lugares de delicados pastos me hará descansar? La oveja, Es la oveja. Es el salmo del pastor, pero también es el salmo de la oveja. Porque exactamente. quien está hablando es la oveja, pero habla del pastor. Y los hermanos a veces hablan unos de otros. ¿Han oído ustedes en alguna iglesia un día donde los hermanos hablan unos de otros? Y dicen cosas a veces que no siempre, hasta hay una palabra en el diccionario que se llama chisme. A mí no me gusta esa palabra, Mm. pero eso existe, ¿verdad? Que existe. La gente habla. Cuando hablamos unos de otros, no siempre hablamos lo mejor. Eh, yo sé que esa característica no debe ser la correcta, ¿verdad? Pero cuando hablamos del pastor, vamos a hablar mejor de las ovejas. Porque entonces todas las ovejas pertenecen al mismo pastor. Ujú. Y se unen las ovejas, ¿ves? Y cuando las ovejas se unen, hablan bien unas de otras, porque se unen. El hablar del pastor crea una unidad entre las ovejas y crea una unidad con el pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto no tiene, los tornados, las crecientes aquí en Estados Unidos, los ríos crecidos, pero Ujú. hablar de las aguas de reposo son metáforas, ¿verdad? Porque en Palestina, en Israel, lo que más escaseaba era el agua. Y entonces la oveja, llevarla al agua, y muchas veces las aguas eran corrientes que venían de las montañas, ¿verdad? Pero esas aguas de reposo representan la vida
cuando está calmada, cuando el estrés, el nivel de estrés es bajo. Es difícil aquí en los Estados Unidos tener un nivel de estrés bajo, ¿verdad? Pero solamente cuando estamos relacionados con Dios. Ve, confortará mi alma. Hasta de allí, de esa palabra alma, ¿sabían ustedes que de allí, de esa palabra alma, cuando se tradujo al griego, la palabra es psique, y de ahí viene psicología, y de ahí viene psiquiatría? Porque es confortar todo lo mental, el aspecto mental, el aspecto emocional. Solo Dios lo puede confortar. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ve, ahí habla del amor, el amor al nombre de Dios, al carácter de Dios. El nombre de Dios representa su carácter. Y eso es lo que Dios está representando en la oveja, que la oveja se parezca cada vez más al pastor, porque esa oveja que anda con el pastor y que habla del pastor. Entonces la primera experiencia era que la oveja habla del pastor. ¿Qué tal les parece una segunda experiencia? A ver, rapidito en los minutos que nos quedan. Noten ustedes, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién está hablando? ¿Quién sigue hablando allí? La oveja. La oveja sigue hablando, pero ya no está hablando del pastor. Ahora está hablando con el pastor, porque noten que de momento hubo un cambio gramatical, porque dice, confortará mi alma. ¿Quién confortará mi alma? Él, el pastor, está hablando de él. Pero ahora de momento la oveja cambió y dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora la oveja está hablando con el pastor. Ay, la oveja que habla del pastor también termina hablando con el pastor. No es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en la línea de oración. Cuando tú hablas con Dios, entonces la muerte no te atemoriza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, aún en el valle de la sombra de la muerte. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta vida? Cuando la gente tiene mucho miedo y mucha ansiedad, yo le pregunto, a ver, dime qué es lo peor que te puede pasar. Y cuando me dice es tal cosa, yo le digo, bueno, imagínate que ya te pasó. Que ya te pasó. Y ahora mira, te pasó y todavía estás vivo. Y aún si te mueres, entonces ya no te vas a poder acordar porque los muertos no saben nada. Pero si tú te entregaste a Dios en el último momento de tu vida o a lo largo de tu vida y tú hablabas con tu pastor, en las manos del pastor todo tiene solución hasta la muerte. Porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Wow! Una vara y un callado. ¿Qué es la vara y qué es el callado? Tengo que darle otro tema para que yo le explique eso de la vara y el callado. Pero el callado es para que la oveja no sea parte de Dios, porque habla con el pastor. Entonces el pastor ahora la atrae con ese bastoncito. Si se aleja, la atrae. Y la vara es para... Una vara, a una persona le puede alentar una vara te produce aliento, porque la vara tiene un aguijón en la punta. Pero es que la vara no es para afincarle un varazo a la oveja, es para los enemigos de la oveja, es para defenderte. Cuando tú hablas con el pastor, tú no necesitas ni siquiera defender. Cuando nos volvemos muy defensivos en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, nos volvemos muy defensivos, nos sentimos atacados por todo el mundo. Nos hemos olvidado que el pastor nos defiende y que el pastor tiene una vara. Y cuando alguien me ataca de una manera muy cruel, mi pastor, yo hablo con él y él con la vara me defiende a mí. Cuando yo me defiendo lo voy a hacer peor. Por eso yo prefiero dejar todas las cosas en las manos de Dios, para que Él me defienda. Porque Él va a ser mejor defensa que yo. Me hago de mí mismo. Pero hay una tercera experiencia. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Wow, el aceite es un símbolo de bendición. La copa que rebosa es la copa de la bendición porque tú hablas con el pastor. La última experiencia de la oveja, ¿cuál es? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, comenzó por Jehová y terminó por Jehová. En la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, ahora la oveja, su última experiencia
La primera experiencia fue que hablaba del pastor. La segunda experiencia fue que hablaba con el pastor. ¿Y cuál es la tercera experiencia? Que mora con el pastor. Es la oveja que mora con el pastor. Amén. Y cuando tú hablas del pastor y hablas con el pastor, y más allá de la muerte y más allá de la vida, finalmente vas a morar con el pastor. Pero la palabra casa en hebreo, bet, esa palabra casa implica un lugar donde todos podamos estar, porque una casa no es para una sola persona. Por eso la oveja dice moraré, porque la salvación es individual. Pero ahí no va a estar solo la oveja con el pastor, van a estar todas las ovejas, porque la casa del pastor es un redil donde están todas las ovejas que son salvas. Y qué bonito que podamos todos morar con el pastor. Ojalá que estas tres experiencias puedan caracterizar la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio es más una experiencia con Dios, una experiencia con nuestro Dios, con nuestro pastor. Y que Dios nos pueda bendecir en este día para que hablemos con el pastor, hablemos del pastor, hablemos con el pastor y moremos con el pastor. Más allá de esta vida está la eternidad con Dios. Y aún aquí en esta vida nosotros todavía podemos morar con el pastor. Todavía no necesitamos ni siquiera llegar al cielo para morar con el pastor. Cuando hay una relación íntima con Dios, ya tú moras con él. Porque es una intimidad entre el pastor y la oveja. Pero este es el salmo de la tumba, porque habla de la muerte. Pero aquí la muerte se soluciona, que no causa temor. Porque más allá de la muerte está la morada con el pastor. Porque hay una resurrección, porque hay una esperanza, porque hay una certeza, porque hay una seguridad en Cristo. Yo me imagino que cuando Cristo murió, él pensó en este salmo. Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió tal vez en ese momento que todo el pecado cayó sobre él, ese grito de desamparo tan terrible. Él sintió que estaba perdido, pero él se aferró a su padre en medio de la desesperanza que el pecado causó para redimirnos. Y él finalmente dijo, tetelestai, es decir, se acabó, se completó. Y entonces miró y dijo de nuevo, Padre, en tus manos encomiendo. Con mi espíritu. Amén. Sabemos que Jesucristo venció la muerte. No hay nada que Cristo no pueda resolver. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana y siempre. Gracias, pastor. ¿Puede concluirnos con la oración, pastor? Vamos a orar. Padre bueno y de amor y de misericordia, tu palabra es maravillosa, es un libro infinito y nos ha dejado esta joya, este salmo tan bonito que David, cuando era un pastor de ovejas él mismo, se dio cuenta que al mismo tiempo él era una oveja del divino pastor que eres tú. Y te damos gracias porque pertenecemos a tu rebaño. Bendice al pastor de la iglesia, a los ancianos, a los líderes, pero nosotros también somos ovejas. Y tú eres el gran pastor. Y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Nosotros en nuestra naturaleza no somos buenos, pero nuestro pastor es bueno, por eso queremos hablar de él. Por eso queremos hablar con él. Y que haya una intimidad tan grande que podamos recibir bendiciones aún en los momentos más difíciles, aún en el valle o en la montaña, en la sombra o en la luz. Que esa copa de bendiciones tuya pueda rebosar, Señor. Y que aún aquí en los Estados Unidos nosotros podamos verte a ti como nuestra única esperanza, Señor. Muchos confían en los políticos, sean unos o sean otros. Ellos no nos pueden solucionar la mayor parte de los problemas. Pero ellos mismos necesitan de ti, Señor. Ayúdales. Pero permite, Señor, que
podamos ver en ti la única solución para la humanidad, para la iglesia, para la sociedad, para la familia, para el matrimonio, para cada uno de nosotros individualmente. Y permite que esa experiencia de morar contigo sea una realidad, para aquí ahora y también para el más allá. Es por Cristo que lo pedimos de nuevo, te rogamos, quédate Señor, en cada corazón. Por Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Amén.